cuestión, ¿no? Porque estoy cargando mi cámara, tengo problemas también con mi fondo, ¿ya? Chicos, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta clase de repaso previo al examen de admisión de la Villarreal. Tenemos para el día de hoy una serie de preguntas que espero tú y yo podamos responderlas, pero así de forma brutal, bárbara, ¿ya? A ver, permíteme compartir la diapositiva que tenemos para el día de hoy, ¿ya? Espérame un momento, por favor. Voy a proyectarla, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Repaso Villarreal. Aquí está. Hoy tenemos historia universal, ¿cierto, chicos? Confírmame, por favor. Hoy tenemos historia universal, ¿sí o no? ¿Tenemos historia universal, chicos, o no? ¿Sí? ¿HP? HU, profesor. ¿HP, HP no hicimos otra clase o fue otro grupo? Este, claro, ¿qué día tuvimos clase? ¿El día lunes? ¿Sí? ¿El día lunes no hice historia del Perú? ¿O me equivoqué yo? ¿Sí, no? Ah, ya, ya. Esta vez nos toca HU. Ok, ok. Entonces, hoy nos toca Historia Universal. Hubo un intercambio, ¿ya? Entonces vamos a trabajar el día de hoy esta separata, ¿ya? Voy a proyectarlo. A ver, me confirma si se logra observar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Historia Universal, listo. Chicos, ¿se ve o no se ve? Sí, ¿no? ¿Se ve? ¿Sí? ¿O todavía? Sí, profesora. Ya. Listo, chicos. Para el día de hoy tenemos una gran cantidad de, en este caso, preguntas de diversa temática, ¿ya? Entonces, no nos asustemos, no nos preocupemos, porque al final, pues, son preguntas que vamos a desarrollarlas en su conjunto, ¿ya? Son preguntas que van a complementar todo lo que ya de por sí sabes, ¿ya? A ver. Bien, empezamos. Se me quiere ir la voz, ¿ah? Mira. Pregunta uno. Mira, dice, el padre de la taxonomía biológica clasificó animales y plantas utilizando la nomenclatura binaria. Ya. De los cinco que vemos acá, hay uno en especial que va a hacer una clasificación de seres vivientes, ¿ya? La clasificación de seres biológicos. Y él va a proponer una nomenclatura binaria. Como especial caso, este personaje va a proponer que nosotros pertenecemos o somos una especie. ¿Qué especie somos nosotros, chicos? ¿Qué especie somos nosotros? ¿No seremos acaso una especie llamada Homo sapiens sapiens? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profesora. Claro, muy bien, ¿ya? Entonces, la nomenclatura binaria se asocia justamente a esta práctica que Carlos Linneo, ¿ya? Había aplicado, ¿no? Para ponerle a las especies una taxonomía. ¿Por qué? Porque de esa manera facilita su estudio, facilita su ubicación, ¿ya? Carlos Linneo es, en este caso, el padre de la taxonomía moderna, ¿ya? El que le pone los nombres, en este caso, a los seres vivientes, a los seres biológicos. ¿Ya? Pregunta 2 nos dice, los restos del hombre, ¿ya? ¿Ya? Los restos, dice, del hombre del Neandertal, pueden asumirse que dicho homínido realizó, ¿qué realizó el hombre del Neandertal? ¿Estatuillas de Venus obesas? No, esas lo hace el Homo sapiens sapiens. Construcción de palafitos, no, eso lo hace el Homo sapiens sapiens. Pinturas rupestres, lo hace el Homo sapiens sapiens. ¿Qué hizo el Neandertal? Lo que sería los ritos funerarios, los espacios fúnebres, los entierros funerarios. ¿Qué significa eso? Que el hombre de Neandertal va a hacer huequitos en la tierra y en este caso va a colocar los restos de estos fallecidos, ¿no? De estos muertitos. Y los van a hacer en espacios diferenciados. Ah, ojito con eso. Quiere decir que los va a enterrar a los niños en un lugar aparte
que a los cuerpos de los adultos o mujeres, ¿ya? Es decir, sus entierros funerarios están representando lo que serían las primeras ideas de un pensamiento mágico religioso, porque de una u otra manera están preservando el cuerpo de una persona que ha fallecido, ¿ya? Y en este caso, instrumentos líticos no lo hace el neandertal, lo hace quien, el Homo habilis, ¿ya? Listo, muy bien. Pasamos a la siguiente. ¿Qué corresponde al neolítico? ¿Ya? El neolítico es el último periodo de la edad de piedra, ¿ya? Y tienes acá 5 ejemplos. ¿Cuáles, chicos, sería la que corresponda al periodo neolítico? Las construcciones, los ritos religiosos, los instrumentos líticos, los primeros ritos funerarios, la aparición del lenguaje. ¿Qué es lo que primero hizo el ser humano? Bueno, ¿qué es lo que hizo el hombre del neolítico? Hizo construcciones megalíticas. Seguro has escuchado del menhir, del cromlech, del domlech, ¿ya? Donlen, perdóname. Ya, esas construcciones están asociadas justamente a lo que algunos creen espacios del cielo, ¿no? Donde hay constelaciones, ¿no? Probablemente las construcciones megalíticas sean las primeras evidencias de un pensamiento ya asociado a la astronomía, ¿ya? Construcciones megalíticas. Todo lo restante forma parte de otras especies. Por ejemplo, esto pertenece al neandertal, esto al Homo habilis, esto al neandertal y esto también al neandertal. ¿Eso qué significa? Que es paleolítico medio, ¿ya? Neolítico es otra etapa, no te olvides, ¿ya? Pregunta 4, rey medo, es decir, rey persa que impacta, o no, que pactó con los babilónicos para destruir el imperio asirio. ¿Quién habrá sido? Nabopolázar, Nabucodonosor, Baltasar, Nabónido o Quiaxares. ¿Y ¿Ya? Axares, Mira, tú, profesora? ajá, exacto, porque todos los primeros que son gobernantes babilónicos, ¿ya? El único medo, es decir, persa, es Caxiares, ¿ya? Listo, ya, muy bien. Pasamos con la siguiente. A ver, pregunta sencilla. Los caldios y asirios. Para empezar, chicos, ¿a qué civilización pertenece? Asirios, ¿a qué pertenecen? ¿No te recuerda a Surbanipal y su biblioteca en Nínive? Los asirios, ¿a qué cultura pertenecen? A Mesopotamia. Y pregunta del millón, ¿qué tipo de escritura practicó Mesopotamia? La cuneiforme. La cuneiforme. Ya tienes. Listo. Otra pregunta más. Ya, cuneiforme. ¿Ya? 6. Escritura utilizada por mira, lo mismo. ¿Qué clave es? Cuneiforme también. Ya, cuneiforme. Pasamos a la siguiente. 7. Emperador persa que conquistó Egipto, ¿no? Cambises segundo. Después de vencer a Pasémico III. ¿Quién es? Cam, Cam, Cambises. Cambises, gobernante persa, es descendiente en este caso de el hijo de Ciro, ¿ya? Entonces es un gobernante que logra expandir en este caso las fronteras del imperio persa, siguiendo la tradición de su padre, ¿ya? Pregunta 8. Nos preguntan dice el faraón que logró expulsar a los asirios cuando el Panético imperio primero. sirio. ¿Cómo? Exacto, Pasémico primero. Ya, este de acá, este de acá. Listo. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. 9. En el desarrollo de la civilización griega, si estamos hablando ya de los griegos, es decir, de uno de los imperios occidentales más importantes, se va a establecer la timocracia y del mismo modo la abolición de la esclavitud. ¿Ya? Por deudas, por deudas. ¿Quién habrá sido el personaje que habrá aplicado esta timocracia y la abolición de la esclavitud? Solón. Clístenes, Solón, muy bien. Los restantes tienen que ver más que nada con
momentos en el periodo ateniense que están asociados a la democracia. Por ejemplo, Clístenes es el papá de la democracia, ¿no? Pericles, el que lleva su máximo esplendor. Licurgo es de Esparta, y Pisístrato ya tiene que ver con lo que es uno de los gobernantes del periodo de Grecia, ¿ya? No, perdóname, de la polis de Atenas, perdón, ¿ya? Luego tienes la pregunta 10. La Liga de Delos o Confederación de Delos, ¿ya? Fue una agrupación de ciudadanos, no, de ciudades griegas lideradas por quién. La Liga de Delos era una asociación de los más grandes comerciantes, es decir, era una asociación de ricos, no eran de pobres, ¿ah? Ellos controlaban determinadas rutas comerciales porque su principal actividad era el comercio marítimo, ¿ya? Así que la Liga de Delos, ¿a quién le pertenece? ¿O están lideradas por Atenas. quién? Atenas, muy bien. Atenas caracterizada justamente por practicar una economía de tipo comercio marítimo, ¿ya? A ver, pasamos con la siguiente. A ver, otra liga. Las ligas en realidad, chicos, son asociaciones, agrupaciones que están conformadas, por, como su propio nombre lo dice, por comerciantes. Ellos forman esta liga para poder controlar los impuestos, los tributos, la mercadería, el desembarque en ciudades, ¿no? Por ejemplo, también para hacerse entre ellos cobros individuales o también para homogenizar los precios y que no haya una competencia sucia, ¿ya? Ahí lo tienes. Ah, mira, la Liga de Corinto, en este caso, ¿por quién fue organizada? La Liga de Corinto aparece cuando la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso caen tras la guerra del Peloponeso. Porque si bien es cierto, en la guerra del Peloponeso, Esparta gana a los atenienses, la Liga del Peloponeso, que es espartana, triunfa sobre la Liga de Delos. Ahora, una vez que recordarás, termina las guerras, en este caso del Peloponeso, Esparta inicia un periodo muy breve de apogeo, pero que luego ese apogeo entra en decadencia, es decir, acaba, termina. Para ese momento ya Atenas estaba en una total decadencia. Así que por ese momento, desde Macedonia se va a organizar a unos nuevos comerciantes que se llamarán la Liga de Corinto. ¿Quién habrá sido el que organizó esa liga? Un El gobernante, en padre de este caso Alejandro Magno. el papá de Alejandro Magno. ¿Y cómo se llama? Filipo II. Filipo II. Muy bien. ¿Ya? Pregunta 12. Dice, la ambición de Roma por controlar el comercio en el Mediterráneo lo llevó a desencadenar, ¿qué cosa? A ver, cuando estamos hablando de Roma, estamos hablando ya de un imperio que se encuentra hacia el este de Grecia, es decir, que está un poco alejado, ¿ya? Ahora, en el caso de Roma, no olvidar que Roma observa en el Mediterráneo no solamente como una fuente de ingresos a través del comercio, sino también como una vía de comunicación, porque es a través del mar Mediterráneo que él logra conectarse con sus determinados con territorios conquistados. Es decir, garantizar el control del mar Mediterráneo le permitía a Roma un mayor desarrollo social y político, ¿ya? Por ese sentido, ellos ambicionaron el mar Mediterráneo. Pero ¿qué crees? También había otra civilización que aspiraba al control del mismo mar. ¿Cuál habrá sido esa otra civilización que también aspiró a controlar el mar Mediterráneo? ¡Ah! ¿No te la sabes? ¿No te la sabes? ¿Podría volver a repetir la pregunta, profesora? Ah, ya. ¿Qué civilización también aspiró en controlar el mar Mediterráneo, además de Roma? Cartago. Cartago, muy bien. Cartago es parte de una civilización que le encanta comercializar. Seguramente estoy segura, bueno, seguramente estoy segura ya, seguramente ya has escuchado de los fenicios, ¿sí o no? Los fenicios es una civilización caracterizada por ser excelentes comerciantes, ¿ya? Ahora, como son excelentes comerciantes, ellos tienen
factorías por distintos lugares. ¿Qué significa eso? Que tienen dependencias o pongamos así, tiendas en diferentes lugares de sus dominios. Y uno de ellos estaba en Cartago. Cartago, a diferencia del resto de las tienditas, pongámoslo así, de Fenicia, gozaba de mucho desarrollo económico, político y social. Así que logró esta civilización, iniciar una guerra contra Roma por el control del mar Mediterráneo. A esas guerras de Roma versus Cartago se les llama las guerras púnicas. Púnicas. ¿Ya? Listo, pregunta 13. El combate de las Islas Egates, que es parte de las guerras púnicas, ocurrió durante la primera, segunda o tercera. La primera. La primera, la primera. ¿Ya? Vamos con la pregunta 14. ¿Cuáles habrán sido? No, constituye uno de los legados más importantes de Roma. ¿Cuál habrá sido? La El historia, derecho. la filosofía, el derecho. No tienes que olvidar de eso, ¿ya? Mira, cuando estás hablando, por así decirlo, de lo que es, no, de lo que es Roma o los aportes de Roma, tienes que acordarte de que Roma produce una gran cantidad de legado. Recuerda que Roma es una receptora del conocimiento griego, es decir, ella recibe toda la herencia griega y Roma lo potencia, por así decirlo, es más, lo potencia tanto que Roma provocó que el conocimiento griego llegue hasta la edad moderna, ¿ya? Mira, los aportes romanos principalmente son ¿cuáles? El derecho es el más importante, el derecho. Porque recuerda que el derecho surge en un contexto, en la desigualdad de quienes, de los patricios con los plebeyos. Los plebeyos no gozaban de los mismos derechos que los patricios y ellos van a reclaman derechos y van a conseguirlo o conquistarlo cuando se da lo que sería la promulgación de las 12 tablas, en la cual se van a figurar los derechos que ahora los plebeyos van a poder gozar, ¿ya? El derecho es más importante. Segundo aporte, lo que sería pues la arquitectura. Ellos utilizaron muy bien el mármol, utilizaron muy bien el hormigón, crearon grandes estructuras como el Coliseo Romano, como los anfiteatros, como sus baños, ¿no? Sus baños termales les suelen llamar, ¿no? Porque eran baños comunitarios, así como lo ves, baños comunitarios. ¿Ah? Sus acueductos, sus tuberías, ¿ya? Arquitectura. Otro aporte importante sería pues la difusión del cristianismo. Tú sabes que Roma se volvió cristiana con lo que sería la figura de Teodosio, el emperador. Cuando él oficializa el cristianismo, impone un monoteísmo para el resto de Roma. En ese sentido, Roma se vuelve en un imperio cristiano. Cuando se produce la invasión de los bárbaros, la religión cristiana va a dispersarse por el resto de Europa, provocando que en toda la Edad Media la institución más importante sea justamente la iglesia, ¿ya? Otro importante aporte puede ser, por ejemplo, el latín. ¿Por qué es importante el latín? Porque es la mamá de las lenguas, ro, ro, romances, ya entre ellos el español, entre ellos el portugués, el francés, el italiano, etcétera. Entonces, el más importante aporte de los romanos, no te olvides, es el derecho. Ese es el más importante, ¿ya? Luego seguiría los que te acabo de indicar, arquitectura, el cristianismo, ¿no? El latín también, ¿ya? Seguimos. A ver. Pregunta 15 dice, ocurrió durante la Primera Guerra Púnica. A ver, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en la Primera Guerra Púnica? Mira, hace un ratito hemos contestado una pregunta parecida. ¿Qué ocurrió en la Primera Guerra Púnica? ¿Qué combate se da? Miles y de las Islas Egates. Exacto, ¿ya? El combate de Miles y las Islas Escates. No, Egates, perdóname. A ver, si lo logro. A ver, listo. Ahí está. Egates, ¿ya? 16. Nos preguntan, ¿qué pueblos se enfrentaron en las guerras púnicas? Ah, bueno, ¿no? Lo que estábamos explicando, ¿no? Las guerras púnicas es un enfrentamiento por el control
del Mediterráneo y lo hace los romanos con los cartagineses, ¿ya? A ver, otro punto importante que puedes quizás recordar es que la consecuencia de las guerras púnicas fue a favor de Roma, ¿ya? Porque Roma pasó a ganarle a los cartagineses. Recordarás que el ejército romano es un ejército, además de preparado y solventado, es un ejército unido. Y ese es un punto muy importante que hay que tomarlo en consideración, porque un ejército unido actúa como una sola, como una sola fuerza, como una unidad. Entonces, ¿eso qué significa? Que el ejército de los de Cartago, a diferencia de Roma, no era unido, era un ejército contratado, porque mira, Cartago es el tamaño de, ponte, es el tamaño de Tumbes, chiquito, o el tamaño de Tacna, ya para ser buenos, es el tamaño de Tacna. Y Roma, para que te asustes, es el tamaño de Brasil. Imagínate que Tacna le hace la guerra a Brasil. Uf, enorme diferencia territorial, ¿verdad? Ya, pues entonces Cartago así de chiquita, a pesar que era chiquita, con todo el capital que lograba movilizar por el comercio del Mediterráneo, eh, logró contratar a mercenarios y su ejército de los cartagineses estaban llenos de mercenarios. Y una de las principales sorpresas que da esta guerra es la aparición de los famosos elefantes de guerra, ¿no? Que son emblemáticos en el mundo antiguo. ¿Ya? A ver, pregunta 17. Los vándalos son un pueblo bárbaro, ¿ya? Son los pueblos que saquearon Roma, ya en el año de 1455, mucho antes de su caída. Los vándalos fueron dirigidos por un jefe, Teodorico Atila Gengisto Orsa. Fue Genserico, ya es uno de sus reyes más emblemáticos, ya el que ordena justamente el saqueo a Roma. ¿Ya? A ver, vámonos con la siguiente, ¿ya? Pregunta 18, ¿ya? Dice, dentro de la organización, dentro de la organización judicial de los bárbaros, que se basó en el derecho de la costumbre o derecho consuetudinario, también llamado, no te olvides. El derecho por la costumbre o el derecho de la costumbre es también tomado como derecho consuetudinario. ¿Qué significa consuetudinario? Significa pues que es un conjunto de aprobaciones legales que se han legalizado, pongámoslo así, durante el tiempo. A ver, por ejemplo, si te hiciera una pregunta, chicos, imagínate que en este momento, a las 10:16 de la noche, no existe ninguna constitución en el Perú. Es decir, que no tenemos leyes, ¿ya? Pero te pregunto, a pesar de no tener una constitución, si a ti te roban, ¿ese robo es un delito o no? Sí, Si empieza, sí, sigue siendo un delito. ¿Por qué? Porque se ha formado la costumbre de castigar ese tipo de actos. Ah, ya, ya. Entonces, todo lo que una persona, por así decirlo, todo lo que una sociedad acostumbra a castigar será el famoso derecho consuetudinario, sí, o derecho de la costumbre. ¿Ya? Acá dice, nos pone un caso especial, la organización de Bergel. ¿Ya? Dice. Vergel, ¿qué era? ¿Una lucha de presuntos culpables? No, no, no es así, ¿ya? Porque estamos hablando de leyes, no es una lucha entre culpables e inocentes, porque tú sabes que la justicia no funciona así. La justicia no es una lucha, ¿ya? La justicia es, en este caso, lo que uno debe recibir en caso no, ha padecido de algún delito, de alguna ofensa, de algún acto que haya vulnerado, ¿no? O te haya vulnerado, ¿ya? Pregunta, no, oración 2 dice, ¿es conocido también como el juicio de Dios? No, los bárbaros todavía no han romanizado alguna de sus prácticas, como por ejemplo utilizar palabras como Dios y todo eso, ¿no? 3 dice, lo que se prohibía, dice, ¿no? No, la que prohibía los combates ciertos días de la semana, no, 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 no. El vergel o la ley consuetudinaria busca castigar delitos, ¿ya? Y la 4 dice, el pago que efectuaba el culpable por la ofensa cometida. Claro, hoy en día, ¿cómo se llama eso? Cuando el que te difamó te paga algo por los daños que ha reparación provocado. civil. Exacto. Fianza, no, 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 no.
reparación civil. Ya, eso de acá es por así decirlo, es un aporte del derecho consuetudinario. Ajá, sí, sí, porque si a ti te daña, tiene que reparar lo dañado. Es igual. Tú le entregas algo a alguien y si lo rompe, tiene que repararlo. Es costumbre simplemente, ¿ya? Entonces sería la 4, ¿ya? Reparación civil, lo que hoy día llamamos, ¿ya? Pregunta 19. ¿Qué tenemos acá? Pregunta 19. Dice, señala el valor de verdad de las proposiciones relacionadas con el imperio carolingio. Tenemos 4, ¿ya? Rolando se inmortalizó en la batalla de Roncesvalles. A ver, ustedes me imagino habrán escuchado en literatura el cantar de Rolando. Ujú. Implica que el culpable pague. Es que el vergel en este caso es una forma de sistema judicial. Es decir, es como si se convocara a un juicio popular, pongámoslo así. Entonces, para armar un juicio popular, tienes que tener la lista de delitos y la lista de castigos que yo tengo en función al delito. Entonces, este juicio llamado vergel, ¿ya? Lo practican los bárbaros. Y una característica del derecho bárbaro es la ley consuetudinaria, es decir, que en este caso lo que uno tenga acostumbrado forma parte de la ley. Como te puso el ejemplo, si hoy en este momento desaparece la Constitución y alguien lamentablemente te roba, por costumbre nosotros vamos a castigar el robo. Entonces, todo lo que tenga que ver con procesos judiciales bárbaros, se va a aplicar la ley consuetudinaria. Y parte de esos juicios populares estaba incorporar lo que tú llamas o lo que hemos visto la famosa reparación civil. Por ejemplo, si te han robado, no solamente te han despojado de tu artículo, sino que también te ha provocado daños. A ver, te pongo un ejemplo. A ver, te lo pongo así. Chicos, imagínate que estás el día de tu examen de admisión. A ver, ¿cuándo es su examen de admisión? ¿Cuándo es? ¿Qué fecha exacta? El 29 de abril, maestra. Ya, ya. 29 de abril, ¿ya? Entonces, chicos, imagínate que el 29 de abril, de marzo, abril tan lejos, ya decía yo. Ya, imagínate que el 29 de marzo, en la mañanita, estás saliendo de tu casa y te roban. Te roban no solamente el celular, te roban el DNI. Y yo, si no me equivoco, con DNI también tienes que dar tu examen de admisión, ¿sí o no? ¿O me equivoco? ¿Sí o no? Oye, no. Sí, tiene que tener tu DNI. Claro, sí, 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 por supuesto. Entonces, imagínate que te roba el DNI. Llegas a la universidad y el de seguridad te dice, no, no puedes pasar porque no tienes DNI. Y tú te das cuenta que no solamente él te ha robado un DNI que puede costar 10 soles, sino que te ha robado tu examen de admisión, inclusive la posibilidad de alcanzar una vacante. ¿Eso qué significa? Que ese robo no solamente te ha afectado con usurpar con tu DNI, sino también que te ha afectado otros ámbitos más, que el dinero quizá puede ser una forma de compensación. A esa compensación, hoy en día, el derecho judicial, el Código Civil le llama la reparación civil. ¿No? El culpable del delito tiene que pagarle a la otra persona todos los daños que ha podido cometer ese agravio contra tu persona, ¿ya? Eso es reparación civil, ¿ya? Y sí, pues se ha observado ¿no? Desde el contexto bárbaro, ¿ya? Pregunta 19, estábamos hablando del Imperio Carolingio, ¿ya? Mira, el Imperio Carolingio, ya es este imperio que en este caso tiene una particularidad, ¿no? Ha surgido de un pueblo bárbaro llamado los francos, ¿ya? Recuerda que el Imperio Carolingio, en todo su desarrollo histórico, presenta dos grandes dinastías, ¿no? La merovingia y la carolingia. La merovingia, en la cual destaca los mayordomos de palacio, y en el caso de la carolingia, donde destaca pues el gobernante Carlomagno. Ahora, el punto importante es en general las siguientes afirmaciones, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, Rolando dice, se inmortalizó en la batalla de Roncesvalles. Ustedes llevan literatura, ¿verdad? Hay un género literario en la cual se busca, ¿no?
hablar de batallas, ¿no? Generalmente en un contexto medieval, quizá, ¿no? Estas batallas son cantadas por ahí, ¿no? Cantar de gesta, muy bien. El cantar de gesta, uno de los más conocidos, es el cantar de Rolando. Contexto, Imperio Carolingio, ¿ya? Siguiente. ¿Los condados eran provincias militarizadas fronterizas? No. Los condados eran provincias internas, no eran Los provincias marquesados. militarizadas. Exacto, eso eran los marquesados que vienen de la marca. Las marcas, los marquesados, cuya máxima autoridad era el marqués, sí eran fronteras militarizadas que podían, como estaban en frontera, eran vulneradas constantemente por invasión o por intentos de invasión. Entonces, esta oración de acá es falsa. Los condados no son provincias militarizadas, son las marcas. ¿Ah? 3. Las escuelas conventuales se enseñaban las 7 artes liberales, el trivium y el quadrivium, por ejemplo, las letras y las matemáticas, ¿ya? La escuela conventual enseñada en este caso principalmente para la clase alta, también incorporaba a lo que sería a la clase del clero, porque tú sabes que en el Imperio Carolingio hay 3 tipos de escuela. La escuela palatina, que es la de más alta calidad, por así decirlo, la de más alta preparación, estaba enfocada o destinada principalmente a la nobleza. En el Profesora, caso de las... Ah, profesora, ¿estas 7 artes liberales solamente estaba reservada, en el caso del clero, para el alto clero o también para el bajo clero? no, alto, 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 porque el bajo clero no necesita aprender artes liberales, porque el bajo clero tiene contacto con el pueblo. Entonces, no, 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 solamente para el alto clero, el alto clero. Ellos sí, porque tú sabes que dentro de la iglesia hay jerarquía, el alto y el bajo. El alto, cardenales, obispos, ellos sí representan como una nobleza dentro de la iglesia. Ellos son los beneficiados a esos. El bajo clero, no, ¿ya? Mira, te estaba diciendo, hay 3 tipos de escuelas, la palatina, que es para la nobleza, y la conventual, que es destinada para el clero, ¿ya? Ahora, y también había otra escuela, que es la escuela parroquial, que es, no, la cual busca educar al pueblo en ciertas prácticas, ¿no? Ahora, mira, en el caso de lo que sería la escuela conventual y palatina, se encarga justamente de la enseñanza de las 7 artes liberales, trivium, quadrivium, letras, matemáticas. Esto es correcto, pero solamente para el alto clero, ¿ah? Si nos ponemos muy rigurosos, claro está, ¿no? Solamente para el alto, para el bajo no, porque el bajo tiene contacto con el pueblo y ese tipo de clérigos no necesitan, ¿no? Prepararse de esa manera, ¿ya? Y la última dice, Lotario heredó Galia, Francia no, él hereda lo que sería pues la zona central Carintia. claro, la zona central del imperio, ¿ya? Esto sería falso. Chicos, ¿hay clave o no hay clave? Sí, ¿no? Debe haber clave. Dado, profe. Ah, sí, dado, está. ¿Ya? A ver, pasamos con la 20. Pasa, chicos, que no estoy hablando tanto porque me duele mucho la garganta y no es el que me enferme, ¿ya? A ver, pregunta 20. Dice, en el año de 1095 hay un papa que se encargó de hacer el concilio de Clermont. A ver, ese concilio de Clermont convocaría, bueno, serían convocadas o se convocó para dar inicio a las cruzadas, ¿ya? Ah, ya. ¿Cuál me dijiste? ¿Esta? ¿Esta? Alonso, sí. ¿Esta de acá? ¿Sí? Ya. Ah, ya. La 4 es falsa porque Lotario no hereda lo que es la zona de Francia, o sea, la Galia, ¿no? Que es hoy en día parte de Francia. Sino que Lotario, el nieto de Carlomagno, él recibe la zona central de lo que es el Imperio Carolingio, ¿ya? Pongámoslo así, ya sería la zona de lo que es muy cerca de lo que es Alemania, ¿ya? Muy cerca, porque es zona central. No recibe Francia. Francia, recuerda, está hacia el oeste. Alemania está en el centro, ¿ah?
Entonces, Lotario no recibe Galia. Francia recibe parte central de lo que es el Imperio Carolingio. ¿Ya? Listo. La pregunta 20. En el año de 1095, cierto papa convoca el concilio de Clermont para la cristiandad. ¿Quién habrá sido ese Deus personaje? Volt. ¿Cómo? La frase del Deus Volt, Ya. ¿Quién la hizo? Urbano II, el Muy pretexto de las bien. cruzadas. Exacto, de las cruzadas. Para recuperar, ¿qué cosa? La Tierra Santa. ¿Y cuál es la Tierra Santa? Jerú, Jerusalén. Jerusalén. Listo. Porque recuerda, chicos, que Jerusalén no solamente es un espacio, por así decirlo, único de los cristianos católicos, sino en general Jerusalén es un espacio para todos los que son cristianos. Entonces, eso implica hasta los ortodoxos hoy en día. Pero en el pasado, Jerusalén también es un espacio relevante para la propia religión musulmana, es decir, la islámica. Entonces, Jerusalén era visitado por musulmanes, por judíos y por cristianos. Hasta que en algún momento, pues los turcos selyúcidas, que son turcos que se han convertido a la religión islámica, capturan Jerusalén e impiden el ingreso de cristianos. Es ahí donde la iglesia ve esa medida como un golpe a su cristiandad y convoca, pues, ¿no?, a las cruzadas. Recuerda que las cruzadas se puede entender como un conjunto de batallas, guerras religiosas, ¿no? En la cual, pues bueno, eh, en la iglesia cristiana va a buscar derrotar a la iglesia, pues, musulmana, ¿no? Al avance del Islam en Europa, ¿no? Por eso es una guerra principalmente religiosa, pero también es una guerra también económica, porque había intereses de por medio. Recuerda que si bien la guerra la convoca el clero, ¿no? La iglesia, los que van a ir a luchar no son los sacerdotes, no, perdón, no son los curitas, ¿no? Los padrecitos, no es el papa en sí mismo. Quienes van a luchar son justamente señores feudales, caballeros, que con el interés de expandir sus fronteras comerciales, ¿no? Mirarán a ese lugar, ¿no? Oriente, como un espacio para conseguir nuevas tierras, ¿no? Es decir, es una guerra bastante compleja que puede tener entre causas religiosas como causas económicas. ¿Ya? Listo. Pregunta 21. Dice, ¿cuáles serán los elementos del feudalismo? ¿Ya? Feudalismo, me imagino que el feudalismo occidental hablando, ¿no? O sea, el feudalismo occidental porque también había un feudalismo oriental que es mucho más viejo. El feudalismo de la Edad Media es un sistema político en la cual se basa en la posesión o propiedad de la tierra. Quiere decir que la fuente de riqueza, entiéndase, es la propiedad de tierras. ¿Ya? Ahora, esas tierras no son cualquier tierras. El feudalismo se puede entender también como un sistema en la cual la unidad territorial es el es el feudo. ¿Y el feudo qué es? Tierras más mano de obra. Los dos juntos forman el feudo, ¿ya? El feudo sería la forma en la cual las tierras están repartidas, ¿no? Ahora, en el feudalismo hay elementos. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? Los nobles, cleros y villanos, el duque, marqués y conde, el señor feudal, el clero y el conde, el señor feudal, vasallo y feudo, o el paje, escudero y guerrero. ¿Quiénes serán? Te lo acabo de decir hace un ratito, ¿no? Claro, los componentes claves del feudalismo son sus protagonistas, pues. El señor feudal, quien es el que tiene las tierras, ¿ya? El vasallo es el que otorga la fidelidad a través del homenaje al señor feudal y la unidad base del sistema feudal, el feudo. ¿Ya? A ver, muy bien, ¿ya? Vámonos con la siguiente, vámonos con la siguiente. ¿Ya? Ay, no. A ver, 22. Ya estamos acercándonos a lo que sería, pues, contexto ya moderno, ¿no? Moderno, ya casi contemporáneo.
A ver, mira, pregunta 22. Nos preguntan sobre el fundador de una escuela económica llamada la fisiocracia o escuela François fisiócrata. Quesnay. Ajá. Dice, "Ay, el feudo son tierra del señor". Claro, por eso se llama señor feudal, pues. El señor feudal es dueño de un feudo. Y un feudo que es tierras más gente que la trabaja, más mano de obra. Ahora, la pregunta del millón sería, ¿quién es la mano de obra que forma parte del feudo? ¿Quién es? ¿El vasallo o el siervo? ¿Quién es la mano de obra? El siervo, ya está. Ya completaste la idea, ¿ya? A ver, la pregunta 22. ¿Quién es el papi, el fundador de la escuela fisiócrata? François Es mi Quesnay. François, ¿no? François Quesnay, ¿ya? La escuela fisiócrata asume de que la riqueza de una monarquía, pongámoslo, la riqueza de una nación, ¿ya? Hablando ya de Estado, se obtiene a través del uso de las tierras, ¿ya? No es igual que feudo, porque acá no hay siervos, acá no hay vasallos, acá no hay señor feudal, acá estamos hablando ya de monarquías. Para François Quesnay, la fisiocracia, en este caso, debe entenderse porque la tierra es la cual, la fuente de riqueza, ¿no? Y la manipulación de esa tierra. Por eso Quesnay, perdóname, va a crear una de sus obras más importantes, que es la tabla económica, ¿ya? La tabla económica es una obra que por primera vez, o forma parte de las primeras veces, se está tratando de relacionar la remuneración con el trabajo. Ya son como que dos conceptos que antes no se les juntaba o asociaba, sino que gracias ahora con François Quesnay se logra establecer una relación entre una remuneración y el trabajo. ¿Ya? Entonces, por eso es interesante su tabla económica. ¿Ya? Pregunta 23. Es un economista del siglo XVIII que crea una frase, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. ¿Quién habrá sido otro exponente de la escuela fisiócrata? Jean-Claude Marie Vincent Gournand. Muy bien, Gounod, ¿ya? Este personaje de acá refuerza o repotencia la escuela económica de François Quesnay, ¿ya? Este personaje trata un poquito de aportar cierta liberalidad, aunque no pareciera. Bueno, una característica de esta economía que surge en la Ilustración es justamente tener liberalismo. Entonces, el dejar de hacer, dejar pasar es un pilar, ¿no? En la cual se busca, ¿no? Defender esta idea, ¿no? De controlar el mercado. Por eso Gournay, ¿no? Como lo has pronunciado, este personaje de una u otra manera refuerza la economía liberal que más adelante Adam Smith la va a crear cuando publique su libro Las riquezas de las naciones, porque este personaje ya te habla de no controlar la economía, de dejarla libre, dejar hacer, dejar pasar. Ah, profesora. ¿Ya? A ver, pregunta 24 dice, marque la serie que contenga personajes, obras y acontecimientos relacionados a lo que sería Napoleón Bonaparte. Quiere decir que esto ya es posterior a lo que es la Revolución Francesa, porque Napoleón ya llega cuando cuando ya se dieron los estados generales, llega cuando ya se decapitaron a los reyes, llega cuando ya, por ejemplo, hay partidos políticos, llega, por ejemplo, cuando ya existe guillotina. Entonces, Napoleón es otra figura, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los eventos, personajes u obras que están relacionadas a Napoleón? La D. ¿Cuál? La D. La D. El bloqueo continental, Austerlitz, José I y el Papa Pío VII. ¿Ya? Mira, el bloqueo continental, no te olvides, que es una medida que toma Napoleón para que, para debilitar a sus adversarios, en especial a Inglaterra.
¿ya? En el caso de Austerlitz es una de sus victorias, ¿ya? Que la tiene en sus tantas guerras contra las coaliciones que ha tenido, ¿no? En esta batalla de Austerlitz, ¿no? Napoleón derrota a sus enemiguitos llamado Austria y Rusia, ¿ya? Recuerda que José I, ¿quién es? ¿Su primo, su papá, su hijo o su hermano de Napoleón? Es su hermano. José I, o también conocido como José Bonaparte, es el hermano de Napoleón. Él es, si no te acuerdas, es el rey, o el, ¿no? José Bonaparte recibe el título de rey cuando Napoleón invade a España. Seguramente tú lo recuerdas, la invasión napoleónica a España, cuando Napoleón Bonaparte invade España e impone a su hermano José I sobre Fernando VII como virrey, como, perdón, como rey de España, ¿ya? Y el otro, el Papa Pío VII, se relaciona con él cuando Napoleón le firma un concordato, ¿no? O lo mantiene prisionero, ¿ya? Entonces, son elementos y personajes relacionados a Napoleón, ¿ya? A ver, pregunta 25. No corresponde a la revolución de 1830. Ya, a ver, ¿a qué se referirá con eso? ¿Ya? A ver, dice, al triunfar una revolución fue proclamado Luis Felipe de Orleans, los belgas obtuvieron un reconocimiento por su independencia, se estableció la Segunda República a ser derrotado Carlos X, los polacos fueron reducidos sangrientamente por los rusos y España y Portugal estallaron sangrientas guerras civiles, ¿ya? Entonces, cuando La estamos hablando de Segunda la revolución República. de, ajá, cuando estamos hablando en este caso de las revoluciones de 1830 y la del 48 se denominan también como revoluciones liberales, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que eh, el liberalismo va a impactar en la Francia, que ya, pues en este caso, ha conseguido su estatus de monarquía constitucional. Entonces, la revolución de 1830 es un evento en la cual eh, el rey Carlos X ya es derrocado por absolutista, ya entonces la que no corresponde, ya es la C porque Carlos X no es derrotado cuando se establece la Segunda República, sino que este acontecimiento no es real en este caso, ¿no? Porque esto de acá ocurre en 1848, no en el 30, así que la descartamos, ¿ya? Esta es la que no corresponde, todo el resto sí, ¿ya? A ver, seguimos con la 26. A ver, esto de acá ya sería pues siglo XIX, ya cuando ha ocurrido en el mundo un cambio muy importante. ¿Qué ha ocurrido en el mundo? En el mundo ha ocurrido el surgimiento de una nueva, por así decirlo, una serie de transformaciones que han impactado no solamente la economía o la producción, del mundo, sino también que ha impactado en la calidad de vida de algunas personas, porque muchas personas ahora van a dejar de ser artesanos y van a convertirse ahora en obreros. ¿Qué significa esto? Que en este caso tienes la presencia de la revolución industrial. En ese sentido, esta revolución industrial no solamente va a provocar lo que se conoce pues explotación laboral, ¿no? Aumento demográfico, porque tú sabes, la revolución industrial también produce una revolución agraria, es decir, hay más comida en el mundo. No solamente provoca cambios tecnológicos, no económicos, sino también cambios en el pensamiento, porque ahora esa explotación, como es tan, pero tan nueva, tendrás algunos intelectuales que van a empezar a estudiar este cambio en el mundo. Y acá la pregunta 26 nos dicen lo siguiente: ¿quién habrá sido el representante del famoso socialismo científico? Se llama así socialismo científico porque tiene lo que sería leyes.
Para un socialista hay una ley que existe. La ley de la lucha ¿de qué? De clases. Y uno de estos cinco fue el que habló de las luchas de clases a través del materialismo histórico. ¿Cuál? ¿Quién de ellos es científico? Karl Marx. Profesora, y los restantes, todos ellos son socialistas utópicos. Hay una diferencia. El científico busca estudiar, ¿no? A través de las leyes, la situación del obrero, ¿no? Por ejemplo, Karl Marx dirá, ¿no? El motor de la historia es la lucha de clases. Esa es la ley para él. El cambio, los socialistas utópicos plantean un escenario en el cual el obrero va a poder negociar con su capitalista su justa remuneración. Por eso se llama utópico, porque es muy irreal pensar que en algún momento un capitalista va a reconocer el verdadero valor que tú le das en la producción de un producto. Ah, por eso se llama utópico, ¿ya? Vámonos con la 27. Claro, el capitalista siempre va a querer maximizar ganancias y acostarlo y recortar los costos. Por eso es muy utópico pensar de que en algún momento pueda reconocer tus derechos, ¿ya? 27. A ver, 27 ya es justamente parte de lo que justamente estamos hablando, ¿no? La revolución industrial. Tú sabes que la revolución industrial no solamente la observas con el uso de fuentes de energía, como por ejemplo, a ver chicos, ¿qué fuentes de energía se utilizaron en la primera revolución industrial? El vapor, El vapor y qué más. Ay, solamente vapor. No, no solamente vapor se utiliza, la chicos. hidráulica, La hidráulica, no, esa es muy antigua. Hidráulica a tiempo virreinal, porque con el agua movías tuercas gigantes para producir monedas. La energía hidráulica ya es muy antigua. De hecho, la energía nueva o la nueva energía en todo caso que produce la primera revolución industrial es la energía termodinámica, porque el vapor se produce gracias a qué? A que has quemado algo. El carbón, electricidad, no, oye. Petróleo menos, oye. Esa es de la segunda, yo te hablo de la primera. Uy, estos chiquis, ¿ah? Coman, coman, ¿ya? No, no, no. Petróleo y electricidad son fuentes de energía de la segunda revolución industrial. Yo te pregunto de la primera, cariño. De la primera revolución industrial es el carbón, es el vapor de agua, pero también es el uso. Ay, sí, yo también, hijo, tengo acá un cansancio brutal. Estoy dictando, no te miento, sin parar, desde las 8 de la mañana. Estoy- Entonces, así estoy, mi garganta está dándolo todo, estoy dándolo todo acá, ¿ya? Entonces, una fuente o las fuentes de la segunda revolución, de la primera, perdóname, es el vapor de agua, es el carbón y también es el hierro. Profesora, no le creo, sí, el hierro también. ¿Por qué? Porque, pregúntame, ¿de qué material está hecho los motores? ¿De madera? No, porque se quemarían con el carbón. ¿De qué serán hechos? No sé, pues de tela, tampoco, porque no soportarían. De hierro. ¿Cómo sigue despierta? Ah, ¿Sabes? Creo que la universidad ya me curtió. Te cuento, en la universidad, esto no lo recomiendo, pero sí te va a pasar en algún momento. ¿Ya? Claves, claves, dice. ¿Ya? De la 27. Ah, ya quieres irte. Cristina ya se quiere ir, Cristina. Por Dios, Cristina. Bueno, yo iba a contarte algo. No te cuento nada, Cristina. Ya no te cuento nada. Ya me resentí. A ver, la 27. ¿Quién es el inventor del telégrafo? El famoso Samuel Morse, autor del código Morse. Ya, listo, el telégrafo. Ya, no, no, ya fue ya. No, ya nada. Te iba a despertar. Ya no, ya no quiero. Ya no, me resiento, me resentí. Mira, así con mi energía tan baja, tengo suficiente energía para resentirme, ¿ya? Listo. Ya, mentira, ya te cuento, me caíste bien. Mira, en la universidad, como quien te cuento algo para que ya te despiertes,
¿ya? En la universidad yo empecé a trabajar en mi tercer año de la carrera, ¿ya? Porque yo venía pues de mis papitos, pues no me gustaba que me dieran pues tampoco no, o sea, mis papitos no me daban tanto, pero sí sentía que no quería que gastaran más porque mis papás son muy ancianitos, ¿ya? Ahora mucho más. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a trabajar de tanta vaina. Entonces me busqué un trabajito de explotación pura porque, uff, no, era explotación. Ya no era profesora en ese tiempo, yo era asistente de investigación, ¿ya? Entonces, la que me contrató fue una arquitecta y quería que yo trabajara para ella sobre historia del arte, ¿no? Historia de los balcones, sí, exacto. Horrible ser practicante. Cuando tú trabajas así, practicante, y sobre todo de forma ilegal, porque no hay un contrato o algo de por medio, es full explotación, ¿ya? Entonces me pagaba muy poco, pero yo tenía mis ingresos. ¿A qué edad tenía yo? A los 20. Los 20, 21, no, 21, claro, los 21 años, porque ese mismo año me independicé. Ujú, yo me independicé chiquita, jovencita, ya, 21 años. Yo voy a cumplir este año 30, así que hace 9 años me independicé. Pero bueno, empecé a trabajar y ¿cómo logro conciliar dos vidas? La vida de ser trabajante, de trabajar, trabajadora, y la vida de ser estudiante. ¿Cómo logro conciliar? Uf, no tenía tiempo para nada. Entonces lo que hice fue dormir poco. Y llegué a un punto donde yo llegué, por ejemplo, a no dormir. No lo recomiendo porque es contra tu salud. No dormí por 36 horas. Tú no sabes lo que fue llegar a mi cama. Uy, no sabes cómo fue. Yo vi mi cama y mi cuerpo se apagó, literal. Sentí como que desconecté todo y me caí en mi cama así. Ca. No te miento. Sí, fue horrible, fue horrible, fue horrible. ¿Por qué? Porque justo tenía ese día la que me contrató me pidió que termine tres informes. Tres informes, no uno, no, tres. Ya dos, levantar observaciones. Y chicos, ese día, o bueno, para todo el día y medio que estuve despierta, al día siguiente tenía dos exámenes parciales. ¿Dónde crees? ¿Dónde crees? Ya, ¿dónde crees? Entonces, creo que la universidad, sí aprobé, no jalé. El único curso que jalé fue en pandemia, el único, porque no ingresaba mucho a clases, pues porque en ese tiempo la señal donde yo estaba viviendo para ese tiempo era mala y no me daba para ingresar, pues, ¿no? Para mi clase, ¿no? Entonces, ahí fue lo único, ¿no? Entonces, pero como te cuento, ¿no? Ahí curtí, ¿no? La experiencia de que sí puedo soportar durante muchas horas no quedarme dormida, ¿no? Ahí está. Listo. Espero que de verdad consejo, no duerme tus 8 horas o tus 7 horas ya lo mucho, ¿no? Pero no hagas lo que yo hice, ¿no? 36 horas sin dormir, no hay forma. Por eso a la larga hace mal, no haga eso. No, yo no, es la única vez en la vida. De ahí yo soy un oso panda, yo hago mis horas completas de sueño, ¿ya? Entonces, para yo irme rápido a mi camita, vamos a contestar las siguientes preguntas, ¿ya? Ya, listo, muy bien. Pregunta 28 dice, constituyó una de las principales industrias de la primera revolución industrial. Pues muy sencillo, mira, la primera revolución industrial, contexto, siglo XVIII, siglo XVIII, siglo XIX, priorizó o se produjo en Inglaterra principalmente, ¿no? Y en ese contexto, Inglaterra administró tierras ya sea para surtir la demanda de alimentos que tenía la clase obrera, o ya sea en este caso por la demanda de qué, de algodón. Por eso bueno, uno de los principales inventos, además de la máquina de vapor de James Watt, fue la lanzadera de volante, porque de esa manera podías tú, en este caso, producir ropa, producir prendas con mayor rapidez. Eso significa que la industria más impulsada en la primera revolución industrial es la industria textil. Ah, ahí está, pues ahí está. ¿Ya? A ver, pregunta
29, Revolución Rusa, ok, siglo XX, nos damos un salto inmenso. Cuando estamos hablando de Revolución Rusa, tenemos que tener en consideración lo que sería pues el contexto en el cual Rusia experimenta una serie de causas, ¿no? Por ejemplo, el gobierno déspota del zar Nicolás II de la dinastía Romanov, ¿ya? Que era un gobierno bastante, en este caso, vamos a decirlo, un gobierno que perjudicó al resto de rusos, ¿ya? Otra causa probablemente se encuentra en la situación económica que estaba Rusia luego de haber perdido no solamente la Primera Guerra Mundial con las batallas de Tannenberg y Lagos Masurianos, sino también con, en este caso, la guerra ruso-japonesa que se produjo años antes. Entonces ya tenías un problema económico y al mismo tiempo tenías un mal gobernante. Eso produjo una revolución, la revolución rusa, ¿no? Una revolución que se llama así porque Rusia va a tener un cambio de 180 grados, va a ser totalmente diferente. De una Rusia zarista pasó a ser conocida a una Rusa soviética, ¿m? Por la presencia de la URSS. Ah, pues se llama revolución, hay un cambio importante, ¿ya? Ahora, ¿en qué lugar de Rusia se inició o se dio la Revolución Rusa? Petrogrado o San Petersburgo. Muy bien, San Petersburgo, Petrogrado. Ahí está, ¿no? Ahí está. De hecho, una de las principales lugares, San Petersburgo, que puedes disfrutar de un buen ballet, ¿no? Ahí está. 20. Nos preguntan, está ligado justamente a lo que sería la Revolución Rusa, ¿no? En este caso, los bolcheviques. Mira, la Revolución Rusa, recuerda, está o está dividida en dos momentos, la etapa bolchevique o la etapa menchevique, ¿ya? En el caso de la bolchevique no, perdóname, al revés, menchevique y bolchevique. La etapa de la menchevique está relacionada al, a una etapa en la cual se le asocia a la burguesía, porque en la etapa de etapa menchevique va a estar relacionada a medidas o reformas moderadas. El claro ejemplo son las reformas que impulsaría Alejandro Kerensky, entre ellas pues hacer que Rusia prevalezca o continúe en la Primera Guerra Mundial. Por eso esa medida le costó pues su cargo, haciendo de que sucumba ante la rebelión de octubre o la rebelión de perdóname, claro, la revolución de los bolcheviques, en este caso liderados por Vladimir Ilianov Lenin, ¿ya? Los bolcheviques son conocidos como los radicales, ¿ya? Porque ellos evidentemente no buscan reformas, ellos quieren cambios, ¿ya? La automotriz en la segunda, sí, la automotriz es en la segunda, la automotriz es en la segunda. ¿Ya? Entonces, máximo líder de los bolcheviques es Lenin. Pues ya no olvides que Lenin al mismo tiempo, en este caso, es el artífice de la URSS. Él es el que crea la URSS, obligando, por decirlo, obligando, no, imponiendo un régimen eh, socialista soviético al resto de, ¿no?, las repúblicas. Por eso la URSS se llama Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ah, ya, 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 ya. Entonces vámonos con la 31, ¿ya? A ver, vámonos con el 31. ¿Qué dice la 31? La 31 dice, la conferencia de confirmó la adhesión, no, la anexión de la región de los Sudetes a Alemania, ¿ya? A ver, ¿qué significa esto? ¿Cuál es? ¿A qué se refiere con Sudetes y todo lo demás? Esta pregunta ya se refiere al contexto de que de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, de la segunda, ¿ya? El Entonces, preludio. exacto, ¿ya? Entonces, en este caso, dice la conferencia de confirmó la anexión de la región de los Sudetes a Alemania. ¿Qué son los Sudetes? Los Sudetes es territorio que forma parte de, de Checoslovaquia, ¿no? Un territorio donde para ese tiempo, desde el inicio del siglo XX, habitaban demasiados alemanes. Entonces, Hitler lo que hizo fue, en este caso,
para proteger a los alemanes de ahí, en este caso los va a anexar a Alemania. ¿Ya? Eso se produce ya para el 38 aproximadamente. Entonces, ¿cuál fue esa conferencia? Fue la conferencia de Múnich, ¿ya? De Múnich, en la cual los regímenes, en este caso, totalitaristas como el de Adolfo Hitler, la misma Alemania nazi, y el régimen de Benito Mussolini aprobarán, ¿no? Esta anexión, ¿ya? A ver, Múnich, ¿ya? Múnich. ¿Ya? Vámonos con la siguiente. A ver, la 32 te la dejo para ti solito. A ver, ¿qué me puedes decir? Avión, profesora. Ya, avión, dice el caballero. Dice, relaciona correctamente. Ya, dice, desde Londres organizó el movimiento de Francia Libre. Luego tienes los alemanes en Alemán, en la desembarco en Normandía. Y luego tienes el armisticio. Ok. A ver, mira, vamos. Eh, desde Londres organizó a la Francia Libre, ese es el Goulet, ¿no? Goulet creo que se llama Goulet, ¿ya? Sí, este de acá, el francés, ¿ya? Debido a que en el contexto, pues, de la Segunda Guerra Mundial, tú sabes que una parte de Francia fue ocupada por los alemanes nazis, ¿no? Entonces, lo que quedaba, o el territorio que quedaba sin nazis, se llamó Francia Libre, ¿ya? Ahora, vámonos con la 2. ¿Qué dice la 2? Dice, derrocó a los alemanes en el Alamein. ¿Quién lo hizo? El general, el general británico Montgomery, ¿ya? Montgomery. Estamos hablando en las batallas, en el conflicto, en este caso, de lo que se conoce el zorro del desierto, ¿no? Este personaje que también aparece acá. 3. ¿Quién dirigió el desembarco en Normandía el día de, también conocido al 6 de junio de 1944? ¿Ya? ¿Quién hizo eso? Eisen, Eisenhower, ¿no? Eisenhower. Y por último, firma el armisticio de Compiègne Henry, ¿no? Que él es el líder francés para ese tiempo que favoreció, ¿no? La rendición, en este caso, de Francia ante Alemania. Entonces, sí, pues no, ¿es la A, chicos, o no? Sí, es la A, porque con Peine va con Henry y todo eso. ¿Es la A, chicos? Confírmame. ¿Sí? Sí, 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 o no. Sí, ¿no? Claro, es la A. Ya, es la A. Ya, a ver, vámonos con la siguiente. Ok, seguimos con modo Segunda Guerra Mundial. Dice, en febrero, dice, de 1945, los aliados, ¿ya? Preparaban los acuerdos para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué conferencia se da? ¿En qué conferencia? Yalta. Yalta, vamos a explicar. La conferencia de Yalta se da en febrero del 45 y por primera vez el mundo observa que los líderes de esta guerra van a sentarse a conversar sobre cómo acelerar, ¿no? La derrota de Alemania. ¿Quiénes se sientan a conversar? Por parte de Estados Unidos, Roosevelt. Roosevelt. Ajá, y por parte de Inglaterra, ¿quién? Churchill. Churchill. Y por parte de la URSS, ya no es Stalin. Lenin, es Stalin, muy bien, ¿ya? Entonces ellos tienen en mente, ¿no? Que Alemania al rendirse, ¿no? Será dividida, se organizará Europa, ¿no? Y, ¿no? Tratar de analizar los daños que está dejando la guerra. Entonces, esa es la conferencia de Yalta. A ver, pregunta 34. Uy, espérame un momentito, ya tú lee la pregunta 34 mientras yo conecto el cargador de mi computadora, si no me voy a desconectar, ¿ya? Espérame, ¿ya? Voy a conectar esto de acá. A ver, está ya. ¿Eh? Ya, ahora sí, ya no me voy a desconectar. ¿Qué dice la 34? Conferencia considerada como la primera reunión de los países no alineados. ¿A qué se refiere con los países no alineados?
A ver, tú sabes que para allá, después de la Segunda Guerra Mundial, inicia en el mundo una nueva etapa. ¿Cuál es la nueva etapa? La Guerra Fría. La Guerra Fría. Y una característica de la Guerra Fría, o la característica más importante, es que el mundo se divide en cuántas partes. El Dos. mundo en dos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el mundo está polarizado, el mundo está dividido, debido a que tras la Segunda Guerra Mundial emergieron dos potencias. En este caso, Estados Unidos, que defenderá un modelo llamado el capitalismo. En el caso de la URSS, que defenderá el modelo, en este caso, comunista, ¿no? Entonces, durante esa campaña, perdón, ese periodo, vas a observar lo que es conflictos regionales, ¿no? Que tienen impacto local, por así decirlo. En algunos casos, impacto es hasta el Perú, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Corea llegó hasta el Perú a través del gobierno de Odría, ¿no? Pero son guerras en la cual vas a observar un elemento en común, la participación de esas dos potencias. Pero te pregunto, ¿esa participación lo hacen de forma frontal o lo hacen de forma indirecta? Indirecta. Indirecta. Por eso se llama Guerra Fría. Las potencias no logran enfrentarse, ¿ya? Ahora, hay una conferencia que se elabora o se desarrolla, perdóname, en el contexto de lo que sería la descolonización. Es decir, hay países que están poco a poco firmando su independencia, ya sea de Inglaterra, ya sea de Francia, y que no desean ser influenciadas o por el capitalismo de Estados Unidos o por el comunismo de la URSS, sino que por el contrario quieren mantener una independencia política, inclusive una soberanía. Eso se llama el movimiento de los países no alienados, en los cuales va a estar la India, va a estar Egipto, Indonesia, inclusive Yugoslavia, ¿ya? Entonces, esta reunión es gracias a la conferencia de Bandung. Ahí aparece esa palabrita de los no alienados. ¿Quiénes son? Aquellos países que no quieren tener intervención ni de Estados Unidos ni de la URSS. Profesora, ¿y qué ideología persiguen? Porque todo es ideológico acá. Sí, la ideología que persiguen es el nacionalismo. Por eso te dije, ellos buscan mantener su independencia política. Te pregunto, a ver, futuro cachimbito, ¿el Perú fue un país no alienado? Sí. Sí, muy bien. ¿Qué presidente? ¿Qué presidente te la pongo? Velasco. Muy bien, Velasco, ¿ya? De las conferencias. ¿Cuáles conferencias, hijo? De la de Bandung, ya te la acabo de explicar. Por ejemplo, la conferencia de Bandung es una conferencia que se desarrolla en el marco de la descolonización que forma parte de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, esta conferencia buscaba en este caso eh, garantizar a los países recién independizados, ¿ya? Lo que sería su autonomía política, ¿no? Respetando su nacionalismo, ¿ya? La del Cairo es una conferencia que se da en la misma guerra, en la Segunda Guerra Mundial, donde el país, bueno, en este caso, donde los aliados quieren frenar lo que sería a Japón, ¿no? Recuerda que Japón, a diferencia de Italia y Alemania, era pues una de las potencias que le costó en este caso rendirse en la Segunda Guerra. Por eso el presidente Harry Truman decide utilizar energía nuclear en dos ciudades civiles, porque Japón fue pues el último país en aceptar su derrota en esta guerra, ¿no? Entonces, eso es la conferencia del Cairo, ¿ya? Esa es la conferencia del Cairo, ¿ya? Los aliados se sientan a conversar para cómo derrotar a Japón, ¿ya? Eso es. Se firma en 1943, ¿ya? Vámonos con la pregunta 35. Mira, esta pregunta 35 ya es Guerra Fría, ¿ya? Eh, nos dice, los rebeldes cubanos
liderados por Fidel Castro, derrocaron en 1959 ¿a qué dictador? Fulgencio Batista. Muy bien. Es decir, que hay que tener en consideración lo siguiente. La Revolución Cubana, en la cual pues justamente esta pregunta está ambientada, la Revolución Cubana, la mayoría de chicos piensa que la revolución solamente estuvo, en este caso, asociada con la presencia pues o la intervención de la URSS. No es así. La Revolución Cubana, antes de ser una revolución comunista, pongámoslo de esa manera, fue una revolución nacionalista. Es decir, la Revolución Cubana tiene etapas. La primera fue nacionalista. ¿Por qué? Porque el régimen de Fulgencio Batista fue un régimen que benefició a Estados Unidos. Es decir, Cuba, recuerda que durante todo el siglo XVIII y el siglo XIX era vista como una colonia, ¿ya? Era una colonia tanto de Europa en su momento y luego pasó a ser colonia de Estados Unidos. ¿Para qué? Para el cultivo de, ¿qué cosa? Azúcar, caña de azúcar. También de bananos, de frutas, ¿no? Entonces, era tratada como una colonia. Entonces, el régimen de Fulgencio, en el contexto de la Guerra Fría, benefició, creó decretos para beneficiar la intervención norteamericana en Cuba. Entonces, por ese motivo, ¿no? Todos aquellos que van a defender los intereses de Cuba van a considerarse como nacionalistas. En este caso, ¿ya? Fue Fidel Castro quien organizará pues el golpe a Fulgencio Batista sacándolo del poder, ¿ya? A ver, Fulgencio Batista, B de buenito. Ya, vámonos con la siguiente. A ver, pregunta 36 y 37 ya para irnos a descansar, ¿ya? Pregunta 36 dice, una estrategia utilizada por las potencias durante la Guerra Fría fue la ayuda económica. Para ello, Estados Unidos impulsó tal cosa, sin embargo, la URSS impulsó tal cosa. A ver, estamos hablando de lo que sería planes, ¿no? Es decir, planes, estrategias que en este caso las potencias que están citadas en la pregunta utilizan para enfrentarse a las otras, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos no solamente va a utilizar planes económicos y militares, sino también planes ideológicos, como el plan, como la doctrina Truman, ¿no? Que para, era difundir ideológicamente el capitalismo. Y en el caso, pues, económico, ¿para qué es? Para hacer préstamos. ¿A Europa de qué? ¿Del este o del oeste? Oeste. Muy bien, ¿ya? Ese es el plan Marshall, ¿ya? Y en el caso de la URSS, ¿cuál sería el contrapeso del plan Plan Marshall? Molotov. El plan Molotov. Es decir, profesora, en la Guerra Fría hay como una especie de campaña entre ellos, sí, por ejemplo, ¿no? El plan Marshall lo propone Estados Unidos y como para contrarrestar el plan Marshall en el mundo, la URSS crea el plan Molotov. Ambos son planes económicos, ¿ya? Uno busca reconstruir Europa, la Europa de oeste, y en el caso de la URSS busca apoyar a países socialistas, ¿no? O inclusive apoyar a países satélites, que es como se llama países satélites, a los que orbitan o están cerca del bloque de la URSS, ¿ya? Sería plan Marshall y plan Molotov, ¿ya? La KGB es el sistema de inteligencia soviético, ¿ya? Recuerda que en la Guerra Fría hay como no solamente presencia de planes, presencia de bipolaridad, presencia de una campaña ideológica intensa, sino también hay una gran presencia de espionaje. Los espías en el siglo XX se hicieron muy conocidos, aunque los espías no son propios de ese siglo, los espías siempre han existido, ¿ya? La KGB era la especie de espionaje, el servicio de inteligencia que estaba a favor del régimen de la URSS. ¿Ya? Se cree que hacían operaciones para irrumpir en países aliados de Estados Unidos, para conocer sus debilidades, conocer sus puntos ¿no? flacos, y así poder, en este caso, la URSS ir influyendo, ¿no? O en este caso, miembros de la CIA conocer los puntos débiles de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y viceversa, ¿no? En el caso de Estados Unidos,
¿qué sistema tendrá? La CIA, ¿no? La CIA que es lo mismo, sistema de inteligencia. ¿Ya? Entonces, en este contexto de la Guerra Fría, los sistemas de espionaje, los sistemas de inteligencia son parte de, porque ayudan a conocer la debilidad de mi adversario. Y como el mundo está dividido ideológicamente en dos, es muy fácil, ¿no? Hacerlo. ¿Ya? Sería acá plan Marshall y plan Molotov. ¿Ya? Pregunta 37 y ya redondeamos lo que sería nuestra ficha del día de hoy. ¿Qué nos dice? La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, fue creada en 1945 gracias a una conferencia. ¿Cuál habrá sido? ¿La de Teherán, la de Cairo, San Francisco, Moscú o la de Yalta? San Francisco. Muy bien, ¿ya? Vamos a explicar en qué se basó la conferencia de San Francisco. Mira, la conferencia de San Francisco, ya celebrada en el 45, buscó, ¿no? Desarrollarse luego de finiquitar, luego de terminar la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esta conferencia va a tener como propósito crear una institución como un espacio, ¿no? Para poder mantener la paz. Porque, bueno, ¿no? Curiosamente, uno de los países que metió una bomba atómica a otro quiere ahora paz, ¿no? Este no busca mantener ahora la paz, el equilibrio político, ¿no? Y geopolítico del mundo, ¿no? También buscaba en este caso el desarrollo de otra guerra mundial, ¿ya? De otra guerra mundial. Entonces, esta institución, la ONU, se crea para una cuestión preventiva, ¿no? De otra guerra. Y también se crea en este caso para promover lazos de cooperación, lazos de trabajo, cercanía o acercamiento de diferentes países a Estados Unidos, porque recordarás la ONU tiene sede ¿en qué ciudad? Nueva York. Exacto, sucede en Nueva York, una de las ciudades que forma parte de Estados Unidos. Aproximadamente en esta conferencia de San Francisco acudieron más de 50 repúblicas. ¿Ah? Entonces, ahí lo tienes. Ahora, ¿por qué sería Teherán se descarta? Porque la conferencia de Teherán está en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, así que no entra acá a tallar, ¿ya? No entra, ¿ya? Teherán descartado. A ver, descartado. San Francisco es la correcta, la del Cairo ya te acabo de explicar, ¿ya? La de Moscú, ¿a cuál se referirá? Que será una conferencia de Moscú, ¿no? La conferencia de Moscú se refiere justamente a estas relaciones diplomáticas que se observan entre lo que sería la URSS, bueno, claro, la URSS para ese tiempo ¿No todavía. sería, profesora, relacionado al tratado de el 2+4? Sí, también, pero, o sea, la conferencia de Moscú, ¿ya? Eh, Se da en un contexto también previo para lo que sería la Segunda Guerra, ¿no? Porque también hablaré, bueno, yo entiendo que esa conferencia de Moscú se sitúa o se contextualiza a la conferencia de Moscú que se dio también previo a la Segunda Guerra, porque entenderás, en el periodo entre guerras, que va del inicio, no, del fin de la Primera Guerra Mundial al inicio de la Segunda, se emergen o emergen estados totalitarios. Y no solamente un estado totalitario es el de Mussolini o el de Hitler, sino también es el de Stalin. Entonces, la conferencia de Moscú, al menos esa es la que se registra en el periodo de guerra, yo creo que se refiere a esa también puede ser, ¿ya? O puede ser también la que tú dices, ¿no? Buscaba en este caso establecer, ¿no? Alguna homogeneidad entre lo que sería, pues, el fascismo, ¿no? ¿Qué se entiende por fascismo? ¿Qué se entiende en este caso por las luchas fascistas y todo lo demás, ¿no? Pero también puede significar, como dices tú, el Tratado 2+4 de la división de Alemania, ¿no? Como es una alternativa un poco al aire, me imagino también por eso la descartamos, ¿no? No tiene mucho que ver con la ONU. Y también porque la conferencia de Moscú, pues, es muy abierta, ¿no? No deja, no da un dato preciso, ¿no? Para poder aterrizar, ¿ya? Y la conferencia de Yalta ya pues sería también el contexto de la guerra, ¿no? ¿Qué hacer con Alemania luego de ser derrotada, ¿no? Y planeaban pues su división y todo lo demás, ¿no? Ahí está, listo chicos. Entonces, no sé si alguno tiene alguna preguntita de los temas que hayamos visto, ¿ya?
de los puntos que hayamos tocado el día de hoy. Miren, chicos, ha sido un repaso bastante amplio, a diferencia del anterior, ¿ah? Porque hemos tocado desde prehistoria hasta lo que sería siglo XX, es decir, el contexto pues de la Guerra Fría. Entonces, ve repasando lo puntual, ¿ya? No te ahora, ya que te quedan pocos días para tu examen, no trates de atorarte, ¿ya? Con datos, con fechas, trata de, en este caso, priorizar aspectos generales y básicos de cada tema, ¿ya? No trates de profundizar, ¿ya? Recuerda que, como siempre lo digo a los futuros postulantes, eh, no puedes aprenderte en 2 semanas, en un día, lo que ha debido de ser en un año, ¿ya? Entonces, lo que te aconsejo es, en este caso, priorizar lo que ya domines, ¿no? Garantizarlo, ¿ya? Y repasar por ahí los temas o los cursos en los cuales estés más débil, ¿ya? Historia no es un curso para memorizar, en realidad es un curso para entenderlo. Mientras tú más memorices, más te alejas de la historia, ¿ya? Cuando tú trates de comprender periodos, etapas, gobiernos, presidentes, ¿no? Vas a poder entender netamente el curso y va a ser más fácil de aprenderlo. Mira, una forma en la cual tú has aprendido un tema, una forma en la cual tú has aprendido un curso, es cuando tú puedes lograr explicarle a otra persona. Cuando tú puedes lograr explicarte a ti mismo con tus propias palabras lo que has entendido, ¿ya? Eso puede ser, por ejemplo, ¿ya? Villa, pero es necesario comprenderla, ¿no? Es necesario igual de todas maneras comprenderla. Profesora, ¿es historia? ¿Es posible que pidan fechas y nombres? Mira, nombres yo no creo, pero puede asociarse a personajes, por ejemplo, o a características grandes. Por ejemplo, una pregunta tipo Villarreal puede ser, ¿no? Eso no es tan datero que digamos, ¿no? Durante el régimen de tal presidente, la economía del Perú pasó a ser o caracterizada por una dependencia norteamericana. ¿Qué presidente es? ¿Qué presidente nos vuelve unos dependientes con Norteamérica? Leguía. Odría no, es Leguía, 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 Leguía. Entonces, ese tipo de preguntas se te pueden hacer. Y déjame decirte que eso no sería tan memorístico, es analítico, ¿ya? Es más analítico. Quiere decir eso que hay que entenderla, repasarla. Solamente te digo, repasa cada tema, dato puntual. No busques explicaciones, no busques esto que el otro. Datos o perdóname, información puntual. Nada más, información puntual, ¿ya? Listo, chicos, voy a pasar el material a su tutor y tutora o tutora, ¿no? Para que se los pueda ya hacer, ¿no? Enviárselo a ustedes, ¿ya? Chicos, conmigo sería todo por el día de hoy. Nos estamos viendo ya la próxima semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Buenas noches, ¿ya? Chao, chao. Buenas noches, profesora.